Buenas noches, mis amados hermanos. Hoy en la clase Siervos de Cristo, hoy tenemos un tema muy hermoso que es la sanidad divina. Ok, mis amados hermanos, saludos, hermana Vianney desde Guatemala. Muy bien, Bendiciones. entonces voy a hacer una pregunta. ¿Qué entienden por sanidad? Cuando uno habla de sanidad, ¿uno qué puede pensar que es la sanidad? Salud. Salud, ¿cierto? Sí. Podemos decir ausencia Enfermedad. de enfermedad, ¿cierto? O de Puede problema. ser mental, Muy bien, del corazón o física. exacto. Entonces decimos que la del corazón es como decir emocional, ¿cierto? Sí. Entonces, muchas veces nos preguntan, las personas se acercan, ay, ore mi hermana, ore por esto, ¿sí? Entonces, oramos o están enfermos físicamente o porque hay una queja emocional causada por un Un problema despecho, una traición. amoroso, un problema amoroso o por un problema de ansiedad, por problemas con los vecinos o en fin, o legales, ¿cierto? Entonces eso nos aquejan y afecta nuestra sistema interno, todo lo que es la parte de las emociones que uno llama las del corazón, ¿cierto? Que sabemos que emociones también que son pecaminosas, que son, por ejemplo, la envidia, el rencor, todo eso son enfermedades que sufrimos debido a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Entonces, la, eh, la sanidad divina la necesitamos en nuestras vidas para todos estos asuntos, eh, ya sean del cerebro, ya sean intelectuales, porque tenemos a veces la verdad tergiversada, ¿cierto? Entonces, estamos enfermos. Por ejemplo, hay una locura en el mundo que yo he venido hablando muchas veces, que es lo que yo llamo la religión del anticristo, que es mundialmente, en la cual a lo bueno se llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y hay un sistema de normalidad y hemos visto cómo las personas, a pesar de que la ciencia testifica de que hay cromosoma XX y XY, hay personas que dicen, no, hay más de dos sexos, hay toda esa locura que nos han ido encaminando. Entonces, eso es una enfermedad mental. O, por ejemplo, cuando una persona nace un varón y tiene tendencias pecaminosas o inclinaciones hacia el mismo sexo, pero dicen, no, 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 yo soy una mujer. Y entonces la persona se cree mujer y esto, y quiere que la otra persona lo llame que es mujer. O sea que en su locura también la otra persona lo llame. Entonces son enfermedades. Entonces todo eso requiere que haya una intervención de un ser divino, que es el único que puede romper todos estos ciclos de enfermedades mentales, de enfermedades físicas o de enfermedades del alma, enfermedades de corazón, ¿sí? Tanto de que alguien nos haga algo o como que salgan de nuestra propia concupiscencia, ¿cierto? Entonces, la sanidad divina, podemos decir que es un don de Dios, ¿cierto? Proviene de Dios, ¿cierto? Porque no proviene de la medicina. Pero les voy a preguntar una cosa. Cuando tenemos un dolor de estómago o tenemos o que el médico nos dice tiene un cáncer o alguna cosa que nos sale, la inclinación del ser humano, ¿cuál es? Ir a la farmacia. Y comprarse una Ay, pastilla no. y tomarlo. ¿Ah? Comprarse una pastilla y tomarlo, un calmante.
Bueno, lo ¿va? primero que yo diría es que hay cierta preocupación, primeramente, al Sí. diagnosticar, y luego entonces es que se accede rápidamente a adquirir los medicamentos necesarios para la sanidad. Ah, ¿viste? Esa es la lógica del ser humano. Ir al Entonces médico uno primero. está el médico por excelencia, al quien tenemos que venir en primer lugar a decirle, a ponerle, venir en oración. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Vamos y le contamos al amigo o vamos a muchas personas van a que les digan algo, que algún eh, de esos que leen el futuro o no sé qué, o muchas veces van a la farmacia y buscan cosas de que no van a ser efectivas para la situación del momento, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios, por eso esta sanidad es una sanidad que la enseñanza de hoy es sanidad divina, es la sanidad que proviene de Dios. Y todo lo que proviene de Dios no es que no lo merezcamos, es un don fundamental de Dios. Y de la misma manera como se recibe la, la salvación, que se recibe por fe, en Jesucristo, de la misma manera recibimos sanidad de Dios por medio de la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, la sanidad divina es un don que viene por gracia de Dios y que se recibe también por fe. Amén. Y vamos a estudiar cómo es parte fundamental esta enseñanza para nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo, que tenemos en honra la palabra de Dios, que la creemos, que la estudiamos y que tratamos de hacer por obra las enseñanzas del Señor. Es parte fundamental de poder enseñarle a los demás, porque es parte del evangelio. La sanidad divina es parte de la evangelización. Y para nosotros que hacemos misiones es muy importante, porque nosotros vamos y ¿qué le dice, qué le dice uno a la gente cuando la está evangelizando? Cristo salva, ¿cierto? Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene otra vez, ¿cierto? Que hasta hay en la vieja onda se decían esas tres cosas, porque es parte fundamental del evangelismo, la sanidad divina. Entonces es importante entenderla. Muy bien, entonces sabiendo que la sanidad divina proviene de Dios, ¿cierto? Que no nos la merecemos, que es por gracia y se gana como por fe. Es la manera como obtenemos la sanidad divina, ¿cierto? Entonces, podemos decir, estaba mirando esto y yo dije, la sanidad divina es un acto milagroso, pero nosotros no lo vemos así. Pero vemos que es un acto milagroso porque se necesita que haya una intervención divina. Inclusive cuando nosotros vamos al médico y que nos dice necesita la operación y tómese esta medicina para que se le componga el hígado, se le componga el vaso o cualquier otro órgano, uno lo hace, ¿cierto? Y uno ora y le pone al Señor todo eso. E inclusive cuando hay la intervención del doctor y hay la intervención de la medicina, es Dios obrando en la vida de la persona. Eso es un acto milagroso. Y muchas veces nosotros no lo reconocemos, no tenemos en cuenta de que es un acto milagroso. Se toma como si fuera por sentado, como no, uno no le da como gracias a Dios, ¿cierto? Y eso nos ayuda a nosotros a pensar, eh, porque también nosotros al día a día, cuando nos levantamos, nosotros no le decimos gracias al Señor porque hoy me diste la vida y puedo respirar.
o puedo mirar que viene, que puedo observar la luz del sol o la belleza de las flores. Entonces damos por sentados esas cosas, pero es un acto milagroso. Entonces voy a dividir unos versículos para que lo busquemos y estudiemos, ¿vale? La base bíblica de lo que es la sanidad divina. Entonces vamos a, Ligia, ¿tienes la Biblia? Bueno, ve y búscala. Esto, Mayra, ¿tienes la Biblia? Buenas noches, Hola, Dios te buenas bendiga. noches, ¿cómo están? Bien. Bien. Sí, acá ya la tengo. Ok, muy bien. Búscate Isaías, por favor, 53, 4 y 5. Isaías 53, verso 4 y 5. Ligia, no te escucho. Ok, entonces Isaías está en el Antiguo Testamento. sí, antiguo. Pero búscate, esa ya se la di a Mayra. Ah, bueno. Entonces Entonces, ¿cuál? búscate tú en el Nuevo Testamento, tan pronto abras la Biblia, en Sí. el primer libro del Nuevo Testamento se llama Mateo. Búscate Mateo, capítulo 8, versos 16 y 17. Elizabeth, ya estoy en Isaías, ¿me puedes volver a confirmar? Sí, el capítulo Ujú, 53, sí. Ma- el verso 4 y el verso 5. ¿Mateo qué? 8, Mateo capítulo 8. sí. Listo. Y buscas el verso, unos numeritos más pequeños, buscas el verso 16 y el 17. Los capítulos están con el número bien grande. Sí, sí, aquí ya lo encontré. Y Eso, el versículo 16 y 17, y ¿no? 17. Y vamos a buscar a la hermana Jenny el verso de Santiago 5, 14 al 16. Hermana, Sí, se lo podría dar a otro porque yo estoy sí, haciendo mi amén. mamá y voy para la Tranquila. casa ahora. Si se cae un poquito es porque se me fue el internet. Pero desde No que te yo preocupes. llegue me conecto de una vez. Amén. Hermano Ok. Alcides, Santiago 5, 14 al 16. Y voy a pedirte, hermana Vianey, que por favor en Primera de Corintios, Perdón, repíteme de nuevo la cita, Elizabeth, Santiago, por favor. sí, Santiago 5, 14 y 15, de 14 al 16. Perdón, hermana Elizabeth, me decía Primera de Corintios. Sí, búscate Primera de Corintios, el capítulo 12, y búscate, yo creo que es por el verso, léete un poquitico del verso 8 en adelante para buscar dónde está el don de sanidad, esa Amén. parte de los dones. Sí, amén. Bueno, entonces sabemos que ya hemos hablado que es un don divino, que es una gracia, la sanidad divina que es dada para todos. Recibimos la sanidad divina en el momento en que recibimos al Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando se nos presenta el verso de la salvación para el mundo, que es el Juan 3:16, que parafraseando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces quiere decir que al no perdernos, estamos condenados a una muerte, ¿cierto? Y que vamos a tener una vida eterna. Una persona que está enferma de una enfermedad como el pecado,
está destinada a la muerte. Entonces, al recibir la sanidad divina por medio de la salvación, se recibe la vida eterna. Por eso, cuando venimos a los pies del Señor, nuestra sanidad divina, nuestra mente, empieza a funcionar de tal manera de que nuestra mente queda completamente transformada a la cosmovisión bíblica, a la manera como Dios mira las cosas y no como nosotros pensamos. Entonces eso empieza a traer una sanidad mental en nuestras vidas, de tal manera de que por lo menos una persona que esté haciéndose daño a sí mismo, por decir algo, un ejemplo, el alcohol, ¿sí? Una persona alcohólica, decide aceptar a Cristo y después el Espíritu Santo empieza a obrar en ella con su sanidad y la persona deja el trago y todo eso y su vida transforma. Pero nosotros nunca hemos analizado de pronto que el verso de la salvación está incluido con esa sanidad que viene para nuestras vidas. Lo más importante en la salvación y en esa muerte expiatoria de Cristo en la cruz, que pagó el precio por nuestro pecado, en ese momento nos dio una oportunidad a nosotros. Nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia, ¿cierto? Porque podemos vivir vidas libres del pecado. El pecado es lo que nos lleva a la condenación y a la muerte. Amén. Entonces vamos a ver qué nos dice Isaías 53, 4 y 5. Y para que la hermana Pérsida nos ayude en la explicación de Isaías 53, 4 a 5. Entonces, 53, la pasión del siervo. Empieza desde el 4. Con todo, eran nuestros sufrimientos los que llevaban, nuestros dolores los que pesaban, mientras nosotros los creíamos azotados, heridos por Dios y humillados. Ha sido traspasado por nuestros pecados, triturado por nuestras iniquidades. El castigo, precio de nuestra paz, cae sobre él, y a causa de sus llagas hemos sido curados. Amén. Antes de que Amén. la hermana Pérsida nos explique ahí un poquitico ese verso. ¿De quién están hablando aquí, hermana Mayra? De ¿Quién fue azotado? ¿Y quién fue herido? Jesús, El Señor Jesucristo. azotado Jesús. Ujú. Exacto. Entonces es una profecía de lo que iba a pasar, porque esto es en Isaías, el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que decimos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a pasar, de lo que es el Nuevo Testamento. Por eso nosotros no podemos desechar el Antiguo Testamento. Tenemos que leer el Nuevo y tenemos que leer el Antiguo Testamento, porque esto es una profecía que se cumplió. ¿Sí? Amén. Pero en esta profecía nos dice una cosa muy importante de la sanidad divina. Amén. Hermana Pérsida. En este capítulo 53 tenemos una descripción de, como dijo la hermana Elizabeth, profética, del Señor al profeta Isaías, de lo que le iba a ocurrir al Cordero de Dios. Y recordamos que en el Antiguo Testamento el pueblo judío realizaba los rituales para expiar el pecado. Y el Señor le revela a Isaías y a su pueblo cómo iba a ser expiado el pecado ahora, y de la manera como es que el hijo de él iba a cargar el pecado de la humanidad sobre sí. Y él llevaría las enfermedades, como dijo la hermana Elizabeth. Él sufriría los dolores nuestros, porque nosotros somos los que son merecedores de muerte, porque no hay justo ni aún uno.
y Él tomó nuestro lugar. Y por eso fue azotado, fue molido, recibió el castigo de nuestra paz. Nosotros lo que le hemos recibido, ahora tenemos paz. Venimos, al venir Él a nuestro corazón, estamos llenos de paz. Y Él cargó el pecado de todos nosotros. Y esto es una descripción de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, Ujú. para abreviar. Ujú. Sí, amén. Entonces, si ves que la base bíblica es de que con ese sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros en ese momento no solamente le recibimos la salvación de nuestras almas, no tenemos que pagar el precio de nuestro pecado, recibimos la sanidad de Dios. Y la sanidad de Dios dice, por su llaga fuimos nosotros curados, porque si es capaz de retirar nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ese sacrificio de Cristo en la cruz, con mayor razón, ese acto de amor de Cristo, dar su vida por nosotros, con mayor razón cuando nosotros venimos en oración a decirle, Señor, tengo un dolor de cabeza, Señor, tengo quebrado el corazón porque me hicieron esto, lo otro, Señor, tengo esta preocupación, Señor, voy a perder la casa, cualquier situación física, mental o espiritual, nosotros sabemos de que si Cristo murió por nosotros, con mayor razón ese acto de amor va a ser que nosotros podamos ser sanados y escuchados cuando estemos orando. Por eso es importante la oración y por eso es importante saber que la sanidad divina se recibe también por fe. Entonces, el versículo aquí nos está diciendo que Él ya lo hizo, pero Dios quiere que nosotros también en un acto de fe le llamemos y le pidamos. ¿Te acuerdas que hay un verso bíblico? No sé si Rosita o alguien me ayuda, donde dice que si nosotros siendo pecadores, un padre normal en la tierra, le da a su hijo, Mateo 7. en Mateo 7, cierto, que lo hemos estado estudiando, cuánto no más nuestro Padre Celestial sabe las cosas que necesitamos, pero necesitamos traerlas en oración y por eso, y también se nos ha dicho cómo debemos venir en oración y el Señor Jesús hizo un ejemplo de cómo acercarnos al Padre y orar, ¿cierto? Entonces es en un acto de fe. Entonces, la sanidad divina se recibe por el acto de Cristo en la cruz y se recibe por medio de la fe en ese acto y en el amoroso de Dios, ¿cierto? Entonces, es por fe, lo mismo que la salvación, entonces se recibe por fe la sanidad divina. Amén. Sí, Elizabeth, esa sanidad divina, entendamos aquí el contexto cuando dice Él llevó nuestras enfermedades. Esa sanidad divina, mis hermanos, es espiritual. No vayan ahora y alguien está diagnosticado de cáncer y orar y orar y orar y orar y no buscar ayuda médica. A través de los médicos, el Señor no puede dar la salud física, pero la salud espiritual es de la que se habla. Él llevó nuestras enfermedades espirituales y sufrió nuestros dolores porque nos correspondía y nos corresponde. Mientras estemos en este mundo, en la carne, nos pueden llegar enfermedades. Cuando venimos a Cristo, las enfermedades no se van. Sí. Pero no la vamos a asimilar de la misma manera. Su paz vino sobre nosotros. Él llevó nuestras enfermedades sí. espirituales.
Porque como tú dijiste ahorita, y tenemos que distinguir eso, como tú dijiste ahorita, si una persona tiene un problema de alcoholismo, tiene un problema, viene al Señor y el Señor lo va a redarguir y el Señor, a medida que la persona crece, puede llegar a esa sanidad de droga, de alcohol, de cigarrillo, de su problema psicopsiquiátrico. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener enfermedades. Jesucristo murió, pagó el precio del pecado de la humanidad. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener enfermedades. Tengamos, sí, en el verso hace un contexto de las enfermedades. Sin embargo, sabemos que es un acto divino, ¿cierto? Por eso podemos considerar que la sanidad divina es un acto milagroso y que Dios ha obrado en el pasado con actos. Y que es espiritual y que podría obrar un milagro de acuerdo a su voluntad. Podría obrar un milagro con una enfermedad física. Pero esto no quiere decir que aquí nos dice que no hay enfermedades, que si estamos enfermos es porque no somos cristianos. Sí, sí. Y se ha visto casos que sí, personas se han podido sanar porque son actos milagrosos y Dios obra. Pero vamos a ver cómo es que la intervención de nosotros en eso, que ya dije un poquito acerca de la fe y de la oración, que hay que venir a traer el asunto al Señor. Entonces vamos a ver qué nos dice Mateo 8, 16, 17. Mateo 8, 16 a 17. En el nombre santo y poderoso del Señor Jesús. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Amén. Entonces Amén. vemos que aquí él hizo, hermana Rosita, ¿qué puedes tú deducirnos acá de este Mateo 8, 16, 17? Bueno, aquí está continuando, continuamos mirando que el Señor ha asumido nuestras enfermedades y que Él está en control de ellas y se dirige específicamente a nuestras enfermedades espirituales. Y podemos agregar que cuando le traían personas a Jesús para ser sanada, que tenían enfermedades físicas, Él les sanaba su enfermedades físicas, pero también los sanaba espiritualmente, le daba salvación. O sea, están conectados, pero la salvación, nuestra sanidad espiritual es más importante. Y él nos le daba las dos, le daba la sanidad física, pero también le daba la sanidad espiritual y notándose que van de la mano y en algunos casos, pues se da la sanidad espiritual, aunque no se dé la sanidad física, porque vimos en el caso de Pablo que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor y recibió salvación y estaba trabajando fielmente al Señor y aún él tenía un padecimiento y no fue sanado de eso. Cosa que no necesariamente porque nosotros estemos en los caminos del Señor, nosotros no vamos a tener padecimiento. Como ya mencionó la hermana, siempre vamos a tener enfermedad en este mundo. Mientras estemos en este mundo caído, vamos a tener enfermedades. Y de eso va a suceder. Sí, en el caso, sí, ya que trajiste ese ejemplo del apóstol Pablo, resulta que sí, el Señor Jesús sanó la enfermedad del orgullo propio,
de la vanagloria de la vida, de poder tomarse el crédito, de él salir a hacer las misiones y todo eso. Y le puso un aguijón en su carne para mantenerlo abajo, que el apóstol Pablo él mismo lo dijo, que si no fuera por eso, que, o sea, lo reconoció. O sea, que en sí el Señor sabía de qué mal sufría Pablo, que le entregó eso para tenerlo humilde, para tenerlo enfocado en el propósito al cual fue el llamado. Entonces, y en este versículo que acabamos de leer de Mateo, lo más importante es que cuando le traían a alguien esto era, dice que con la palabra echó fuera los demonios. O sea que había que la potestad de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros lo más firme para nosotros es aferrarnos a la palabra de Dios, porque en momentos de angustia, de tribulación, ¿a dónde venimos? A la palabra. Y que si de hay hambruna, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene del Señor, ¿cierto? Y que, por ejemplo, estamos en una angustia, en una tribulación terrible, tú eres mi refugio, mi fortaleza, tú eres mi compañero, mi amigo. Entonces uno se acuerda de versículos que la palabra es lo que le va a producir una sanidad emocional, una sanidad mental. Amén. Pero vamos a ver más enfermedades también físicas, ¿cierto? Vamos a ver qué dice en Santiago 5, 14 al 16. ¿Quién tiene Santiago, hermano? Ok, leemos la palabra en el nombre de Jesús, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame perdón a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. El 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, yo diría que perdón, con el comentario de la hermana anterior, en parte estoy de acuerdo. Claro que sí, que el hecho de que nosotros seamos cristianos no significa que estemos exentos de enfermedades, porque estamos en esta tierra y hay enfermedades que nosotros padecemos igual que los demás. Porque como dicen por ahí, nosotros no somos superhéroes, sino que somos también igual que los demás. Lo único que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, la Biblia dice que en verdad, y lo dice en Juan 14:12, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él harás también, y aún mayores que éste hará, porque yo voy al Padre. Es decir, que para estos tiempos, nosotros por fe debemos de hacer cosas mayores de las que Cristo hizo en aquel tiempo. Y recuerden también que Cristo también sanó al paralítico, y no solamente que le dio sanidad física, también le dio sanidad espiritual, para que vean que el hombre del Hijo de Dios tiene poder. Yo también perdonaré sus pecados. Entonces, yo creo que sí, en este tiempo todavía hay sanidad, y que todavía no solamente en lo emocional, sino también en lo espiritual y también en lo físico. O sea, yo creo de que nosotros, al Dios que nosotros le servimos, tiene el poder y la autoridad. Ahora, todo depende de nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe delante de Dios para recibir un milagro? Sí es cierto, como decíamos al principio de la clase, toda persona al diagnosticarle una enfermedad terrible, siente lo primero es preocupación. Se siente preocupado y se alarma, vamos a decir así, antes de acudir al Padre, acudir a Dios, a dar rodillas, hacer ayuno, buscar a Dios en silicio y a usar las herramientas de la oración. Pero dice en Santiago, en la parte del versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. O sea, los ancianos de la iglesia
son el apoyo nuestro cuando nosotros estamos débiles, cuando nosotros tenemos inconvenientes, problemas, cuando estamos enfermos. Únjanos con aceite y veremos la mano de Dios obrar. Todo depende de nuestra fe. Si nuestra fe es gigante, los milagros serán gigantes. Pero si no tenemos la fe necesaria para recibir los milagros, no van a ocurrir ni los vamos a ver. Pero sí la palabra de Dios está ahí para apoyarnos de que sí habrán cosas mayores en estos tiempos. Y hemos visto milagros, hemos visto cómo Dios ha obrado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo palpable y ya para terminar con este ejemplo. Cuando mi madre me llamaron, eran como la 1 de la mañana, yo estaba ya en casa y ese mismo día, esa misma noche, yo estaba en la casa de mi madre, que ella había salido al médico y luego que sale al médico en la noche, vuelve otra vez y se pone más grave. Y me llaman como a la 1:30, yo me levanto, voy al hospital más cercano y cuando voy, no pueden resolverle su problema en ese mismo momento. Y en el momento de que la sacan en la ambulancia para la clínica, ya para la ciudad de Moca, donde vive la pastora Lucila, para allá, se vio de gravedad. O sea, no queríamos llevarla a una clínica donde nosotros siempre estamos acostumbrados a ir y no pudimos llegar porque mi madre faltaban segundos para morir. Y cuando yo llegué, que vi a mi madre en la condición, yo humanamente yo me devolví hacia atrás. Y yo dije, wow, se va a morir mi mamá. Y yo entonces ahí como que recibí nuevas fuerzas y cuando me invitaron a entrar, mi hermana que me dijo que entrara para que le ayudara, yo hice una oración de fe y mi hermana también hizo una oración de fe. Y yo sentí de corazón de que esa oración llegó al Padre. Mi madre duró 2 horas batallando entre la vida y la muerte. Y yo le dije, mami, si usted me escucha, levante sus manos. Ella me levantó las manos, yo hice una oración por ella. Y yo sé que el Señor escuchó nuestras oraciones y Dios le dio la oportunidad de que todavía la podamos estar viendo. Entonces yo creo en las oraciones y creo en la fe y creo de que Dios sana en el día de hoy y creo en la sanidad. Esa es mi creencia todavía y esa es nuestra creencia de que todo lo que le pedíamos al Padre, le pidamos al Padre en el nombre de Jesús será concedido. Entonces hay muchas promesas ahí en la palabra que nos apoyan y nos ayudan a confiar en esa palabra. Amén. Amén. Sí, amén, Sí, amén. Perfecto. Sí, Elizabeth, dime. me gustaría explicar, y no quiero que me malinterpreten, cuando a mí me tocó mi parte de Isaías 53, claro que el Señor sana en este tiempo y todos somos testigos. Yo tengo un cuñado que hace 4 años estaba cuadripléjico, no tenía movilidad en las piernas y en los brazos. ¿Y qué hicimos? Nos tiramos a orar. Inmediatamente se le dio su diagnóstico, movilizamos en oración y él fue levantado. Los doctores a los 2 meses, 3 que él comenzó a caminar, quedaron sorprendidos porque ellos pensaban que él iba a quedar en una silla de ruedas. Y él camina, guía, y yo soy testigo de sanidad. No, en ningún momento quise decir que la sanidad nada más es espiritual. Definitivamente el Señor salva y el Señor sana. Y en aquel tiempo todos estos ejemplos de sanidades eran especiales porque el maestro estaba ministrando. Pero el Señor todavía levanta Amén. personas Amén. y lo hace todos los días. Y por eso oramos, nos inclinamos nuestro rostro y lo primero que hacemos es, cuando cosas como estas ocurren, es orar. Sí, señora. Pero Y tenemos que saber que el que la palabra diga ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, no quiere decir que nosotros estamos exentos de una enfermedad y de sentir dolor. fíjate Y que que el me llama la Señor va a sanar conforme a su divina voluntad también. Amén, amén, así es. Fíjate que me llama la atención que dice que si alguno está enfermo entre vosotros, que llame. Es la persona que está enferma, la que debe llamar y pedir la oración. Me llama la atención eso del verso. Nosotros debemos primero en un acto de fe llamar a la persona
que quiera que ore por nosotros y nosotros orar nosotros mismos, porque la mejor oración, como el hermano Alcides, él inmediatamente oró y intercedió directamente por el Señor, al Señor por su madre, ¿cierto? Nosotros oramos a nuestro Padre, pero pedimos ayuda también a los ancianos. Y dice aquí que llamar a los ancianos. ¿Por qué razón dice la palabra de Dios que llame a los ancianos, hermana Rosa o alguna? A los ancianos. ¿Por qué razón dice a los ancianos? O sea, quiere decir a los más viejos de la congregación. Creo que A ellos son los- los que Creo que ellos son los que tienen la experiencia y la comunión íntima con Dios día a día, o sea, que están ahí velando por el pueblo, ¿verdad? Y son los que están ahí para interceder, son los intercesores de la iglesia, diría yo. Y por eso la Biblia dice, clamen a los ancianos, aquellos que, no hablando de personas que tienen canas, que tienen vejez, pero sí en lo espiritual, están bien maduros en lo espiritual Exactamente. y pueden acudir en el momento con una palabra de reflexión. Por ejemplo, cuando hay cualquier inconveniente en las iglesias, los ancianos, pues el pastor se reúne con los ancianos para tratar ciertas situaciones, porque son las personas adecuadas que Dios ha instituido y ha puesto para eso, para que puedan, la carga sea más liviana. Exactamente. Madurez espiritual y que han dejado ese testimonio dentro de los hermanos de que son personas de oración, personas de intercesión, porque hay personas que son ancianas en las iglesias que llevan cargos y todo eso, pero ni por las curvas se les ve para orar sí, o que tienen otros talentos, otros dones que no son el de la intercesión y la oración. Por eso aquí cuando es en enfermedad, llamar, por ejemplo, en las iglesias se hacen los ministerios de visita de los enfermos, o por ejemplo en la fundación, la hermana Pérsida visita a los enfermos con la hermana Rosita, ¿cierto? Son personas de oración que interceden al Padre por la sanidad y obviamente uno lo hace, como lo dijo la hermana Pérsida, buscando la voluntad de Dios, porque si la voluntad de Dios para esa persona es de que definitivamente esto no sufra, pero que sí se muera o alguna cosa para salvar su alma. O sea, nosotros no lo sabemos. Por ejemplo, cuando alguien nos pide oremos por tal situación, nosotros no es que con la oración le vayamos a doblar el brazo a Dios. Nosotros venimos y ponemos la situación ante Dios, pero que sea la voluntad de Dios que se haga para esa persona. Y el caso que Rosita puso, el apóstol Pablo tenía su problema en la vista y él lo dijo, un aguijón en la carne. El Señor mi Dios, ¿qué hizo? Que yo creo. ¿Por qué Lucas lo acompañaba? Era que Lucas era médico. ¿Por qué y le ayudaba para poderle sanar a las heridas o por qué los puso juntos? ¿Cierto? Entonces, de alguna manera, Dios provee lo que necesitamos y y por lo menos el apóstol Pablo era necesario que se mantuviera enfocado en su obra con esa situación en los ojos, ese aguijón, posiblemente. Eso es lo que muchos pueden pensar. Una cosa importante es de que es en el nombre de Jesús. Entonces vamos a leer lo que dice un regalo de Dios que nos ha dado a nosotros la iglesia, que ya lo estudiamos, que es el don de la sanidad. Y vamos a ver qué dice en Primera de Corintios. Encontraste eso, ¿no? Amén. Amén. Vamos a leer el versículo 4, luego nos salteamos al versículo 8 en adelante. Amén. Amén. Bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Por qué a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu? A otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otros
profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Amén. Entonces, fíjate que es el Espíritu Santo el que da a la iglesia para que la iglesia ministre. Entonces yo le pregunto, el anciano que va a orar por la persona, pero si la persona no se sana, o sea, es que él no tiene el don de la sanidad. Dice que nos ha dado esos dones, pero son, por ejemplo, en el don de la sanidad, que es lo que estamos estudiando ahorita. El don de la sanidad, uno es como el mediador, pero la sanidad se la concede al enfermo. El don se le concede al enfermo. Y nosotros somos mediadores de que en el nombre del Señor esa oración y esa intercesión, Dios escuche eso por intermedio de nosotros para que le conceda la sanidad a la persona. Por eso es importante que la persona también se enfoque en orar por ella misma a Dios el Padre y que ella tenga un acto de fe. Muchas veces nosotros oramos por alguna situación que nos piden, oremos, y la persona pide que la otra persona le haga el trabajito delante de Dios y no toma parte, venir en oración y arrodillarse para que el Señor cumpla o el Señor asista en esa situación. Y resulta que la sanidad es un acto completamente de fe. ¿Sí me entienden la diferencia? Entonces, Dios ha repartido a la iglesia, pero ahí en eso, que es una manifestación del Espíritu Santo a esa iglesia, para que tenga el don de la sanidad. Muchas veces las personas piensan que es que hay gente que tiene como que es como el Señor Jesucristo y que ellos al orar son los que producen la sanidad y porque aquí dice que es en el nombre del Señor y además dice ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y sabemos que ungiéndole con aceite, el aceite no es el que le sana, el aceite es un simbolismo. Pero ¿qué es lo que nosotros al echar el aceite hacemos? Es pidiendo la presencia del Espíritu Santo de Dios que obre en esa situación. Pero no es de que es el aceite el que vaya a producir la sanidad, es en el nombre del Señor. Y realmente nosotros, aquellos que oramos por los enfermos, ¿cierto? Es un don de sanidad, pero nosotros es como un medio para que ese don de sanidad pueda llegar al enfermo. Amén. Y dice que esa enfermedad, lo que me llama la atención como el Señor Jesús aquí, ¿cierto? Dice, salvará al enfermo, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ves que es el Señor, no es la persona que vaya a orar. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. En ese momento, el Señor Jesús, cuando Dios Todopoderoso, por intermedio del sacrificio de Cristo en la cruz, ese acto de sanidad milagrosa, le concede la sanidad y le quita el pecado. Por eso está conectado con la expiación también, con el acto de la cruz, del Calvario. Y es necesario que confesemos, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque sabemos que hay enfermedades mentales y psicológicas y emocionales causadas ¿por qué? Por encubrir pecados nuestros o por no pedirla, cuando tú no confiesas un mal que tú tienes, y no quiere decir que uno vaya donde el curita a confesar y a decirle las cosas, no, es confesarle al Padre.
¿cierto? Confesar. Y si tenemos ofensas con el otro, con el hermano, venir y confesar. Perdóname, mi hermano, he pecado contra ti. Pensé que estabas bravo conmigo y me dio mal genio. Una cosa así. Eso es lo que se refiere para que nos complementemos y para que oremos los unos por los otros, porque estamos en la carne y el Señor Jesús ora al Padre para que nos guarde de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo con gente pecaminosa, un mundo caído, ¿cierto? Entonces, por eso, a pesar de que leemos la Biblia, no podemos decir que estamos exentos de una tentación, de una enfermedad física, mental o espiritual o emocional. Entonces, para concluir, el pensamiento más importante es de que la sanidad divina es un don, es una gracia de Dios que te la concede si tú crees que Jesús y Dios Todopoderoso es capaz de obrar en tu vida, en tu situación, ¿cierto? Es por fe que se recibe y es importante que nosotros la comuniquemos, porque es una enseñanza básica de la Biblia y es parte de compartir las buenas nuevas de Jesús. Que Jesús salva, que Jesús sana y que Jesús va a venir otra vez a establecer su reino milenial, ¿cierto? O viene otra vez. Esas son las tres formas básicas de lo que es el evangelio que nosotros debemos comunicar. No podemos comunicar el evangelio sin comunicar de que hay sanidad divina, que es un acto milagroso, que nosotros podemos orar por una persona, pero no somos nosotros los que la vamos a sanar, sino que es el don de Dios que obra a través de su Santo Espíritu por intermedio de los hermanos que oran, pero esa sanidad será concedida a ti de acuerdo a tu fe. Amén. Esto es para terminar. Amén. Muy buenas tardes, mis amados y queridos hermanos en Cristo. Doy gracias a Dios por poderme comunicar a través de la línea del teléfono para darles mi testimonio sobre sanidad divina. Me dijo la hermana Elizabeth que estaban hablando sobre sanidad divina y sabemos que para Dios todo es posible, no hay nada imposible para Él, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios porque estuve perseverando en la iglesia Elohim por 9 años. En el 2011 llegué y salí en el 2020. Así que le doy gracias a Dios porque estuve muy feliz con ustedes allí en Elohim. Recibí muchas bendiciones. Y le doy gracias al Señor porque estoy perseverando aquí en la iglesia Buenas Nuevas. Y le doy gracias a Dios porque tengo una congregación muy bonita, muy bendecida por Dios. Y gracias al Señor, así que todo marcha bien por la gracia de Dios. Espero en Dios que nos mantengamos firmes hasta la venida del Señor, no importando las circunstancias adversas que vengan a nuestra vida. No nos detengamos, sigamos adelante hasta que el Señor nos llame en las nubes para esperarlo ahí. Gloria a Dios, para irnos con Él, gloria a Dios. Esperémoslo con amor, con gozo y alegría, porque sabemos que las profecías se están cumpliendo y vemos cómo hay cambios de gobiernos y hay muchas señales que se están mostrando y debemos de mantenernos firmes. Doy gracias a Dios por la sanidad de mi alma, la sanidad divina que hizo en mi alma. Me hizo renacer a una vida, a una mujer nueva, gloria a Dios. Me limpió mi corazón y limpió mi alma, gloria a Dios, para su gloria, aleluya. Mi testimonio es, primero voy a leer en Daniel 4:2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Le doy gracias a Dios porque estoy sana ahora. En el 2016 me hicieron una endoscopía
y tenía muchas úlceras en mi estómago, estaba sufriendo mucho, tenía mucho dolor y pasé todo este tiempo mal y yo decía, ¿pero qué es? Pero tuve una mejoría y yo dije, bueno, gracias a Dios. Y entonces yo me mandé a hacer otra endoscopia para ver qué está pasando, a ver qué pasó. Uno siempre está de curioso. Y me dice mi doctor que no tengo úlceras. Y yo bendigo a Dios por eso, porque ¿quién pudo quitarlas? Solamente el Señor. Gloria a Dios. Es por eso que yo alabo y glorifico a mi Señor, porque para Dios no hay nada imposible, todo lo imposible para Él es posible, gloria a Dios, y Él se especializa en las cosas imposibles, gloria al Señor. Así que le doy este testimonio porque si alguien está pasando por tribulación o problemas, pidamos sanidad divina, que para Dios no hay nada imposible. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Los amo. Amén. Amén. Le dije 3 minutos y ella puso ¿cómo es que se llama? La alarma. Sí. Viste qué lindo. Yo sé que todos tenemos ejemplos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? Y como ella empezó también hablando de la salvación de su alma, pues todos los que estamos acá, ese es uno de los milagros, una sanación que hemos recibido en nuestras vidas, ¿cierto? Am, así que seguimos creyéndole a un Dios que todo lo puede, que es eterno, que es el omnipotente, que es todopoderoso, ¿cierto? Pero también que es soberano, que Él es todo, no todo lo que pidamos, Él tiene que hacerlo, porque hay cosas que de pronto nosotros queremos que las hagan, pero no está dentro de los propósitos del Señor, ¿cierto? Pero sabemos que la fe, como la mujer que estaba con el flujo de sangre, que ella dentro de sí dijo, yo me voy a acercar al Señor porque yo sé que es con solo tocar un bordecito del manto, yo voy a encontrar la sanidad. Era tan grande la fe de esa mujer y ella la recibió. Hay momentos en que nosotros necesitamos ejercer eso y esos ejemplos de la Biblia son hermosos. Y lo mismo, hay ejemplos en la vida real de personas que han sufrido cosas que nosotros ahora estamos pasando y nosotros vemos que ellos pudieron superar y eso nos alienta a nosotros para nosotros superar también y buscar el rostro de Dios y buscar que en el nombre de Jesús nos dé la sanidad, nos conceda la sanidad, ¿sí? Y sí, hay milagros, Dios hace milagros, en el pasado los hizo y lo sigue haciendo en el presente. Y yo sé que cada uno puede testificar sanidades. ¿Hay algún pensamiento más de alguna otra persona antes de que cerremos nuestra clase? ¿O cerramos? Yo Amén. estaba analizando, ¿verdad? Viéndolo todo, el testimonio de la hermana, ¿verdad? De lo que decían los hermanos. La verdad que sí es cierto, aunque seamos cristianos, no importa el tiempo que llevamos, pero si no tenemos fe, tampoco nosotros podemos ver la sanidad en nosotros mismos, ni en nuestra familia. Y aunque las personas nos llamen, pero si no hay fe, no podemos ver nada. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Como usted decía, ser personas de oración, porque hoy en día eso se está terminando. Hoy en día es muy pocas las personas que se inclinan en oración. E incluso acá, ¿verdad? En Guatemala hay un grupo de intercesión y ahorita, gracias a Dios, muchas personas los están llamando, ir a orar en lugares que no se imaginaban ir. Y sí, son personas maduras en la fe y tienen ese valor y ellos no se cansan. Están lunes a lunes en esas oraciones y en sus casas también están orando, porque yo he sido testiga, ¿verdad?, de esas oraciones que ellos realizan y sí, funcionan bastante, ayudan bastante y como también el testimonio
de una maestra, ¿verdad? La maestra de mi nena. Ella, Dios le ha hablado, sinceramente, y le ha hablado que sí tiene fe, pero está duro del corazón. Y fue sanada de cáncer. Ahorita ella está en un proceso y ella dice, ¿verdad? Gracias a Dios, pero está costando con ella. Ya aceptó al Señor Jesucristo, pero ahí la vamos jalando y le digo yo, usted es un testimonio vivo de lo que Dios hizo en su vida, le digo yo, vamos a la iglesia, le cuesta porque ella ha vivido más que todo. Nosotros acá le decimos, ¿verdad? Las personas ha vivido en el mundialismo, ¿verdad? Entonces, pero vamos a seguir orando por esta maestra y yo sé que para Dios no hay nada imposible. Amén. 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 Yo también quiero decir algo. Sí, amén. Yo también le doy gracias a Dios y he visto mucho Dios obrar en mi vida. Acuérdense cuando me dijeron que podía tener cáncer en el seno y le pedí la oración a todos y el Señor me concedió de que todo saliera bien. Entonces, por eso digo que el Señor siempre, cuando usted le pide con fe, el Señor le obra en su vida. Y he Amén. obrado mucho, no en eso solo, sino en varias cosas que me han sucedido y el Señor siempre ha obrado en mi vida. Y a veces me contesta las oraciones al instante. Amén. 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 Y son actos milagrosos y que debemos reconocerlos y debemos darle el lugar que se merece. A veces nos olvidamos de todos esos milagros que Dios hace en nuestras vidas y no le damos las gracias. Tenemos que recordarnos de eso. Acuérdense cuando el rey David en su contienda con Goliat, él se acordó del Señor, él le dijo al Señor, tú has estado conmigo cuando yo cuidaba las ovejas, tú me has librado del oso y del león, ahora líbrame de este incircunciso. El rey David, él esto trajo a la memoria eso. Nosotros en las oraciones podemos decirle al Señor, Señor, tú me has librado de esto, traer a la memoria que Dios Todopoderoso pueda ver que nosotros nos recordamos, que no somos ingratos, ¿cierto? La ingratitud es la falta de memoria en nuestro corazón. Tenemos que acordarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y eso también al Señor le agrada que tengamos esa actitud de corazón, de humildad, de saber que es Él el que nos concede la sanidad y nos concede las peticiones de nuestro corazón, siempre y cuando estén dentro de la voluntad de Él. Amén. Amén. Amén.